es que hoy día no trabajamos hasta partir después de las 2 de la tarde. Esas cosas, pues, del día a día hay que Claro. escucharlos y estoy en eso, estoy en eso. Hemos escuchado mucho de lo que ha estado pasando en otras entrevistas, sea que sabemos que ha estado en varios medios comentando la situación. Para salirnos un poco de ese molde, lo invito a que hagamos un ejercicio. Imaginemos, imaginemos por un momento que usted ha venido a una entrevista de trabajo. Está buscando el cargo más importante del país, que es la presidencia. Ya tenemos su currículum. Ya tenemos su currículum, ya no nos han hecho llegar. Entonces, estas tres personas que tienen enfrente lo van a cuestionar. Lo vamos a conocer. Para ver si merece recibir el cargo al que usted está postulando. ¿Le parece? Me parece fantástico. Bien, y se alegra ello porque haga de cuenta que esto es una tertulia, siéntase cómodo, no se sienta que diga estos periodistas me van a atacar, dónde, cómo, cuándo y a qué hora y qué, no, para nada, mi estimado, acá, ahí están los micrófonos, siéntase. Van a ser 22, si la charla se pone guapa, como decimos en mi pueblo, puede que lleguemos a los 25 minutos. Tú empiezas, ¿no, Anita? Empezamos, primeramente. Querido Jaime, permítame dirigirme de esta manera. Por favor. Usted es un rostro nuevo para todos los bolivianos, digámoslo así. Hay muchas expectativas de parte de nuestros oyentes y también de aquel vecino o vecina que dicen, todos vemos en las fotografías rostros ya conocidos, pero Dun es algo nuevo, Dun es algo que la gente tal vez está buscando. Dun comunica, Dun tiene la perspectiva de hablar, habla su cuerpo, habla su rostro, pero habla la vocalización del coeficiente intelectual de Dun. ¿Cómo lo interpreta usted ello? Ah, caramba, mira, solo soy yo, obviamente en el estado natural, como se dice. Sí te digo que en el ámbito político soy también nuevo, por supuesto, en la política y he escuchado de asesores cómo se debe decir las cosas, cómo no se deben decir, cómo debes vestirte, cómo no debes vestirte. La verdad que no estoy para eso, yo soy yo. Y siempre, más bien, si me permite, quiero mencionar un par de cosas, porque ya que es como una especie de entrevista de trabajo, uno ve un currículum, ¿no es cierto? Y justamente yo esta mañana le decía a algún colega periodista de ustedes, les decía, la gente ya tampoco quiere ver currículums, quiere saber quién es la persona, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de persona es? Y eso no va en un currículum. Entonces, déjenme decirles a manera de introducción que yo soy una persona que está siempre aprendiendo, me considero inquieto, protestón, porque creo que todo siempre puede ser mejor. Por eso estoy en la política. Yo soy opinador, he sido opinador toda mi vida y he dicho ahora voy a entrar a la acción, porque no soporto la indiferencia, no soporto a los quejones tampoco. Yo creo firmemente en los derechos a la vida, la libertad, la propiedad privada, la seguridad jurídica, la búsqueda de la libertad. Yo creo que los bolivianos tenemos un gran problema que es cultural, no nos han enseñado lo correcto. La otra cosa es, yo siempre me pregunto por qué los bolivianos, no me pregunto en realidad por qué los bolivianos somos pobres. Todos se preguntan, ¿por qué los bolivianos somos pobres? No, yo más bien me pregunto por qué no somos ricos. Exacto, ¿no? Y creo firmemente que el emprendedor, el trabajador, el cuentapropista, el empresario son grandes benefactores sociales y los hemos dejado muy atrás en nuestro país. Bueno, ese es Jaime. ¿Le parece? Si usted obtuviera el cargo al que está solicitando, ¿cómo plantea abordar la crisis económica en Bolivia? ¿Qué medidas tomaría? ¿Cómo estimularía el crecimiento económico si lo contratamos? Bueno, mira, en primer lugar yo te diría que para estimular el crecimiento económico hay que hacer ciertas cosas primero. Primero te diría que para que te funcione la economía necesitas normas, ¿no es cierto? Necesitas decretos, necesitas, por supuesto, leyes, necesitas resoluciones, necesitas una serie de componentes, de aspectos legales que son fundamentales
para que pueda funcionar la economía. Pero hay un tema. Nada de esos decretos, de esas leyes sirve si en el país primero no hay justicia. Nadie cumple una ley o un decreto en un país donde la ley no se cumple. Ese es el problema que tenemos en Bolivia. Entonces, lo primero que se tiene que hacer desde la primera hora de gobierno, yo insisto, es la primera medida, tiene que ser que la ley se cumpla. Es decir, la primera medida económica es de carácter jurídico en realidad. Y cuando se sepa que la ley sirve en el país, que la ley es independiente, porque desde ese primer momento se dice el poder ejecutivo ya no se mete en el poder legislativo, en ese mismo día cierras ese ministerio de justicia que lo único que hace, bueno, y nos da la razón, ¿no es cierto? Lo que hemos escuchado en las últimas 48 horas, todos los desastres que ha sucedido en la justicia con ese ministro de justicia, se elimina ese ministerio de justicia, la justicia ya empieza a funcionar y recién vienes y haces tu propuesta para salir de la crisis económica de manera clara. Primero, aclarando que la crisis no es por falta de gas ni de dólares. Ojo, es el resultado de un modelo estatista, de un modelo saqueador, de un modelo corrupto, eso es. De un gobierno que se ha gastado toda la plata y no solo eso, ha liquidado las reservas del Banco Central porque gasta mucho. Entonces, de entrada, una vez que la justicia ya has dicho que va a funcionar libremente en el país, es decir, de manera independiente, ahí vendrán lo que todos dicen, ¿no? Disciplina fiscal, vamos a reducir el gasto público, eliminando empresas estatales deficitarias, ministerios innecesarios, una reforma tributaria importante, ¿no es cierto? Reducir el IVA, eliminar el IT, ese impuesto a las transacciones, que es el peor de los impuestos que tenemos. Vamos a pasar la propiedad de las acciones de las empresas estatales como IPFB, ENDE, Entel a cada uno de los ciudadanos bolivianos. Vamos a hablar de la descentralización real, libre comercio, estabilidad monetaria. O sea, todas esas cosas son para dar la solución a esa coyuntura que es la crisis económica. Pero la gran pregunta es, ¿y después que arreglas la crisis, qué tipo de país vas a tener? Y es ahí donde tiene que venir en realidad la propuesta de decir que este va a ser un país donde los ciudadanos van a ser más importantes, donde las regiones van a ser más importantes. Vamos a hablar de reformar la Constitución, vamos a hablar de descentralizar el Estado y vivir en un país donde esté por todas las cosas el respeto a la vida, las libertades, la propiedad privada y, repito, la seguridad jurídica. Una visión de país totalmente diferente. Reducciones de impuestos, eliminación de aduanas, etcétera, etcétera. Si es contratado, si se lo contrata para el cargo, usted plantea que va a cambiar la forma o el fondo. Yo entiendo el fondo, no la forma. Porque hubo un candidato acá en Santa Cruz que obtuvo la alcaldía y compró casi $200,000 en el tema de oficinas y los muebles de oficinas. No creo que tenga nada que ver con eso su gestión, ¿verdad? No, pues no, absolutamente no. No. O sea, por eso te digo, ¿no? Hay que ir en etapas. Primero, fuerte señal, la corrupción, el narcotráfico, la injusticia, nosotros decimos son fallas del sistema. No son fallas del sistema, son el sistema. O sea, hay que destruir ese sistema donde no hay justicia, donde hay mucho narcotráfico, donde hay grupos irregulares que operan en el país, donde hay un Estado temeroso de que la ley se imponga, ¿no es cierto? Por eso tienes de Ayagua, tienes muertos, tienes asesinatos. En realidad la ley no dice nada, ¿no es cierto? Porque es un estado débil. Entonces, el rato que tú dices, por efecto de la ley se ejecutan inmediatamente todas las órdenes de aprehensión congeladas, el Chapara vuelve a ser parte de Bolivia, penalizas como delito grave el bloqueo de caminos, los avasallamientos se acaban, etcétera, etcétera, empiezan las medidas económicas inmediatamente y vas a ver cómo la economía se empieza a arreglar. Bien. Candidato, Laura ha sido muy precisa en que este ejercicio de que usted solicita el puesto de presidente y es el pueblo quien le va a dar esa confianza.
entendía yo hasta hace un momento atrás que decía, no es que seamos pobres, Bolivia no es un país pobre. Lo que pasa es que ha tenido la mala suerte de elegir siempre a los peores, ¿no? Y con tan mala suerte que nos han convertido y nos han metido en un sistema totalmente extractivista, ¿no? Que al final ese extractivismo nos está llevando a la situación en la que vivimos hoy. El tema de salud, el tema de educación, el tema de, o sea, creo que la base del desarrollo de un país es la inversión en el I+D, ¿no? La educación, porque es lo que nos está faltando, invertir en el I+D, porque solamente estamos formando empleados públicos, empleados de empresa y no emprendedores, como escuché decir yo en alguna oportunidad. ¿Cómo va a lograr esto con la educación, por ejemplo? Bueno, mira, hay que hacer una transformación radical en el tema de educación. Primero, ahí tienes estaba justamente hoy día trabajando en algunos detalles para sacar de contexto a esta ley Avelino Cignani, que es una propuesta, es un método de educación por ideología. Es algo que no podemos permitir que suceda, donde estás forzado a aprender cosas que ni te interesan, donde tienes que tener ciertas creencias que no necesariamente va con tu estilo de vida, tu educación, tu familia, y si eres creyente, tus principios y tu religión, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer un ajuste importante ahí. Y sabes que lo más importante es cambiar la forma en que la educación se ha hecho hasta el día de hoy. ¿Cómo funciona la educación? El Estado define dónde se pone escuelas, dónde se pone los colegios. Ahí entran las alcaldías con una parte, la gobernación hace otra parte y el Estado después decide si se pone ítems o alguien pone un ítem aquí o no pone el ítem allá. El tema de ítems está altamente politizado. Se sabe que se compran ítems también, se negocian los ítems. Y tienes al Avelino Cignani, ¿no? Exacto, y al final terminas con escuelas sin maestros o maestros sin escuelas. O en muchos casos, muchos padres de familia tienen que pagar el bono adicional para pagar a un maestro, ya Así que no es. es una realidad. Y te dicen que esa educación es gratuita. Es mentira. Es mentira. Me he reunido con estudiantes universitarios que me dicen cómo les cobran por pasar los exámenes. Cómo les cobran para entrar a cierta clase o pasar o participar de cierta prueba, ¿no es cierto? No es gratuito, para empezar. La educación gratuita, les dicen, no es gratuita. Ahora, ¿qué es lo que nosotros decimos? El problema principal es que tienes un gobierno que te dice qué tienes que aprender, cómo, cuándo y dónde. Y tienes ciudadanos bolivianos, estudiantes, obligados a tener que ser educados como el Estado ha dicho, al menos que puedan ir a un colegio privado, ¿no es cierto? O una universidad privada. Entonces, ¿cuánto gasta en educación el gobierno boliviano? Más o menos el 10% del del presupuesto general del Estado de cada año. El 10%. Escúchenme bien, eso es más o menos el doble del promedio en Latinoamérica y el Caribe. O sea, Bolivia gasta el doble del presupuesto, respecto a su presupuesto, que otros países. Pero es la peor. Las falencias son muy visibles, ¿no? Aquí en nuestro país. Las falencias son por debajo. Pero exactamente, gasta el doble y tiene la peor educación. Ah, mire, ese dato no lo sabía. Tiene la peor educación en Latinoamérica. Es más, ya se ha comprobado en algunos exámenes que han hecho últimamente, bueno, no lo recuerdo en detalle, pero recuerdo que decía que de un estudiante graduado del colegio, de un colegio público, solo el 19% entiende lo que lee. En un colegio privado tampoco te diré es mejor, es como el 29%. Algo mejor, pero igual, a plazo total. Igual, claro. Conclusión, hay una crisis de la educación a pesar de los 4.000 millones de dólares más o menos que gasta el gobierno boliviano todos los años en educación. Muy mal invertidos. Muy mal invertidos, ineficientes. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Escuchen esto. Decimos que será siempre responsabilidad del Estado la educación y la salud, por supuesto, pero será la gente quien elija su escuela y dónde quiere estudiar. ¿Cómo?
Esos 4.000 millones, menos ciertos gastos que hay que deducir, porque el Estado todavía va a tener en funcionamiento algunas instituciones de educación públicas, por supuesto, que el Estado va a dar directamente, pero es importante que esos 4.000 millones, dividido por el número de estudiantes que hay en el país, les toca a cada estudiante más o menos 1.400, 1.500 dólares al año. Entonces, le decimos a un estudiante, toma tu cupón de 1.500 dólares, que solo sirve para redimirlo por educación. Si quieres, vas a un colegio público y le entregas tu cupón y te inscribes. Además que sea intransferible, ¿no? Claro, es totalmente es solo para ti, ¿no? Entonces, ya el estudiante escoge si se quiere ir a un colegio público, escoge el colegio público donde quiere ir, o por los datos que hemos visto a nivel nacional, con 1.500 puedes cubrir gran parte o la totalidad de muchas instituciones privadas. Entonces, si quieres, te vas a una institución privada y si te falta algo de dinero, puedes aumentar para tener, si resulta que la institución vale 1.700, pues aumentas 200 dólares y te vas a una educación totalmente privada. Pero que sea la responsabilidad del Estado el dar los recursos, pero que sea la gente la que elija cómo se quiere educar. Si quiero ir a un colegio donde solo enseñan matemáticas, física, ciencias duras, pues me voy ahí. Si quiero irme a un colegio donde enseñan otro tipo de cosas, me voy ahí también. Y van a empezar a haber colegios de diferentes formas y maneras, pero que decida la gente dónde se quiere ir. Un líder, con esto termino, perdón, había un líder campesino muy importante, no vale la pena que diga su nombre, hace una semana atrás me reuní sobre este tema y me dijo, Jaime, hay, por ejemplo, me dice, poblaciones donde hay 2.000 estudiantes en el área rural, en cierta área geográfica, 2.000 estudiantes. No hay un solo colegio. Tienen que caminar horas esos estudiantes hasta la escuelita más cercana. Pero yo, Mateo se llama, le digo, Mateo, 2.000 estudiantes a 1.500 dólares son 3 millones de dólares. Cuando alguien se entere que en tu región hay 3 millones de dólares para educación, vas a ver al día siguiente cómo alguien va a ir a poner una escuela privada, alguien va a poner un kinder y alguien se va a animar a poner la sucursal de una universidad. Porque hay 3 millones garantizados todos los años. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces así vamos a descentralizar la educación. Jaime, para completar el círculo de la idea que usted dio de este pueblo con 2.000 estudiantes. Yo conozco otra población que hace 20 años tenía 400 estudiantes. Hoy, 2025, tiene 4 estudiantes. Esa región, ese pueblo, tiene 4 estudiantes y 6 maestros. O sea, el tema es dónde se ha ido toda esa gente. Y claro, lo más probable es que esos estudiantes, por falta de oportunidad en su región, se han ido a otro lado. Y eso está por Valle Grande, le cuento. Se llama concretamente Trigopampa, se llama. Mire, entonces el Trigopampa, ¿no? Ahí queda claramente, no hay suficiente, no hay infraestructura, nada, me tengo que ir. Claro, y sabes que eso es muy triste. ¿Por qué? Porque esos estudiantes que se han ido a otro lugar a vivir, lo más probable es que han dejado su familia donde está, y ahora para ese estudiante que busca la educación pública en otra comunidad, ya no le es gratis porque tiene que pagar alojamiento en el otro lugar, tiene que tener alguien que le dé alimentación. ¿Se dan cuenta? Esos estudiantes que tienen que buscarse otras comunidades para ir a estudiar o tienen que venirse a las ciudades, por más que la educación es gratuita, pues tienen que pagarse pues un lugar para vivir, un lugar para comer, alimentación, salud, y sus costos se les empieza a inflar. Cuando capaz estarían cerca a su familia, esos costos no los tendrían, ¿no es cierto? Pero el tiempo es corto, ¿no? ¿Cómo se nos ha ido el tiempo? Sí, muy importante, señor Jaime Dum, es pensar en apostar por un tema de desarrollo social y humano. En lo personal y en lo particular, yo soy de esas personas cuando un político apuesta, vela el interés personal, social de un pueblo, de una ciudad y de un país, genera desarrollo de por sí.
Ahora, con ello quiero también adjuntar esta pregunta, por favor. Bolivia está pasando por una de las situaciones, crisis, que probablemente nunca lo hemos pensado, tal vez se venía a venir por todo el mal gobierno que se ha tenido en el pasado y en la actualidad. Hay mucho comercio informal, mucha gente profesional con títulos, con maestrías y con demás, están de taxistas, están vendiendo en las aceras. Es decir, Bolivia está sustentada más del 80% con un comercio informal. ¿Qué va a hacer Jaime Dum para generar nuevamente la credibilidad? ¿Qué tipo de políticas él va a incrementar para que yo, Ana María, pueda invertir mi capital en este país, en mi ciudad, y para que no me puedan estar cobrando los impuestos o no me puedan ahogar con un tema de leyes? Bueno, mira, en primer lugar, ¿por qué existe la informalidad? La informalidad existe porque ser formal es imposible en Bolivia. La informalidad es un refugio de los ciudadanos. ¿Refugiándose de quién? Del Estado, que con impuestos, un Estado que coacciona, que te persigue con corrupción, con licencias para esto y burocracia, hace que te refugies para poder sobrevivir en la informalidad. La única manera que tú puedes luchar contra la informalidad es haciendo que ser formal sea más ventajoso que ser informal. Pero en Bolivia el tema es al revés. Mira, hemos llegado a un extremo en este país donde en realidad un impuesto es una multa por hacer las cosas bien. Sí, señor, totalmente de acuerdo. ¿No es cierto? Sí. Entonces, ahí te resumo en esa idea lo complejo y lo inconveniente que es ser formal. Entonces, tenemos que hacer que sea un país con menos regulaciones, con menos normas. Por eso tenemos un programa muy profundo de reducción de impuestos. Nosotros hablamos de manera figurativa que vamos a dinamitar la aduana nacional. ¿Qué significa eso? Eliminar impuestos y aranceles. Primero, tienen que ser cero a todo lo que no producimos prácticamente en el país. ¿Cómo le vamos a poner impuestos? Eso, ¿no? Escuchen, ¿Cómo le vamos a poner impuestos a cosas que producimos en Bolivia? Ni siquiera producimos. Y lo único que hacemos es encarecer las cosas. ¿Cómo vamos a hablar de salud y educación si ponemos impuestos de 200, de 50, 100%, 200% a ciertos componentes que necesitamos para manufacturar alimentos y por el otro lado para manufacturar también medicamentos en Bolivia? No tiene sentido. Entonces vamos a dinamitar la aduana nacional y vas a ver cómo el contrabando se elimina fácilmente. Ya un gran pensador, Adam Smith, dijo algo. ¡Qué genio! Dijo: donde hay libre comercio no hay contrabando, decía él. Ah, qué interesante eso. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Adam Smith. Ah, bien, lo voy a anotar. El padre de la economía moderna. Vamos a otra pregunta, por favor. Nuestro tiempo es tan corto y queremos preguntar tantas cosas, candidato. Una cosa importante como posible futura cabeza de Estado es que usted va a tener que buscar nuevo personal de administración de Estado. Este personal va a ser meritocrático o por compadrazgo, amiguismo. Tiene que existir, creo, formación, que es lo que nos hace falta en estos cargos, a mi parecer. Que no se repita lo mismo, ¿o no? Claro, que exista una formación profunda y no solamente porque son parte de algún partido político, formen parte de la estructura del Estado. Mira, ese tema es fundamental en nuestro programa. La meritocracia es parte del nuevo gobierno y lo tenemos por escrito. Que yo sepa, es el único programa de gobierno que habla de la meritocracia. En nuestro gobierno, que quede claro, el mérito va a volver a ser la base del progreso. Se acaba la era del ¿qué se llama? El carnet público o el carnetcito del partido, del cuoteo, ¿no? Entre castas sindicales, burócratas. Le ha hecho mucho daño eso. Eso le ha hecho mucho daño porque los cargos públicos no pueden ser pues botines del poder, ¿no es cierto? Tienen que ser responsabilidades ganadas por capacidad, honestidad, resultados. Porque seamos claros, hermano, el que trabaja merece respeto, el que se esfuerza merece oportunidades.
Y el que solo vive del Estado sin aportar no puede seguir decidiendo por todos, ¿no es cierto? Así Entonces, es. esa es nuestra Hay una política. capita también que quisiera tocar. Las publicidades estatales. El Estado ha usado las publicidades estatales como medio de manipulación de los medios, sí, porque los medios que reciben estas jugosas, digamos, publicidades estatales, tienen un discurso favorable para el que está en gobierno. Solo pueden publicar lo que te dicen que publiquen. Así es. Y si no lo hacen, ya están enfrentados o son vetados, ¿no? Y como este medio de comunicación, por ejemplo, dice lo que piensa, siente y percibe, no tenemos jamás una publicidad estatal, por ejemplo. Mira, en nuestro gobierno, la publicidad estatal va a dejar de ser un mecanismo de propaganda política y corrupción encubierta, porque al final es corrupción encubierta, ¿no? Hoy los recursos públicos no se usan, no se usan para informar, sino para manipular. Se paga con el dinero del pueblo para que los medios digan lo que el poder quiere escuchar. Seamos clarísimos con eso. Sí. Esto es lo que hay, pero esto es lo que tienes que decir. Así es, así es. No te pasan un guión raro. Exacto. Yo siendo analista financiero, he tenido situaciones donde me he dicho, Jaime, en este medio de prensa no puedes decir esto. O este medio de prensa ha decidido que ya no va a publicar tu columna porque has dicho tal cosa, ¿no? Entonces, tiene que haber, en nuestro caso, hablamos hasta de prohibición de propaganda estatal de la manera que se hace, no solo que va a haber una reducción muy importante en el presupuesto publicitario estatal, porque hay muchos gastos innecesarios y todo es totalmente político y es amañado, ¿no es cierto? Entonces, eso no, o sea, los bolivianos, creemos nosotros, no deben pagar para que el gobierno les mienta además, ¿no? Claro, hay un medio de comunicación que es digital en Santa Cruz que recibe y se ha denunciado más de 30 millones de bolivianos. Imagínate. Por sus publicidades estatales. Así es. A ver, ya, nos van a decir. Yo la verdad es que me gustaría, oye, bonita la charla, lo que faltó aquí es el café, porque no está aquí, si estuviera aquí ya estuvimos con el no, ya que estamos con el agüita humildemente. O con el mate y las roscas, ¿no? También. Jaime, a ver, por cuestiones de tiempo se nos ha ido, dijimos 22 a 25 máximo, ya lo tenemos 30, me va a disculpar. Es una entrevista muy larga. Sé que tiene otras cosas que hacer, pero nos gustaría volver a repetir esto para complementar otras cosas que nos falta. En estos 30 segundos, 35 segundos que nos queda, algo que usted quisiera decirle a esta audiencia a nivel nacional y a esta audiencia de Radio Amboró, que tiene muy buena audiencia, algo que quiera decirle que nosotros no le hayamos preguntado. Mira, yo quisiera como mensaje a la gente, ¿no? Decirle de nuevo, Bolivia no es un país pobre, nos han mentido, Bolivia es un país que ha sido empobrecido por un sistema que castiga al que trabaja, siempre digo, asfixia al que produce y premia al que bloquea. Eso es la Bolivia de hoy. Entonces, yo les digo, en estas elecciones que vienen, yo no digo voten por mí, yo digo voten por ustedes. ¿Por qué? Porque el cambio no empieza en el gobierno, el cambio empieza en la decisión de cada uno. Por eso yo digo a la gente, vota por ti, vota por tu libertad, vota por tu nueva Bolivia. Y cuando veas la papeleta vas a ver colores y diferentes fotografías, y en la fotografía que tú veas tu rostro, vota por ese. Pero usted quiere ese contrato, quiere ser contratado como presidente. Por supuesto. ¿Sí? Quiere el puesto. Claro que sí. Pero su voto va a estar su fotografía en esa. Exactamente. Claro que sí. Sorteada esta papeleta. ¿Es un hecho, Jaime Du? Es un hecho, no solo que voy a estar con la fotografía, no solo que voy a estar en la posición del medio arriba, la mejor posición creo de cualquier papeleta de votación, sino lo digo con mucha humildad, vamos a hacer
gobierno. Por eso, cuando tú votes por ti, le Laura, digo, vamos a escúcheme, votar chica. por nosotros. Escúcheme, chica, no es porque sea de mi pueblo o de otro, pero ¿sabes qué? O sea, lo siento más cerca, más Sí, directo, sí. más coherente. Ah, Ya, pero digo yo, de repente, lo de Jaime Duque, cuando empezaron con las primeras, los toletoles de los medios de quién iba y quién no iba, Jaime Duque estaba con el 1%. Es más, ¿quién es Jaime Duque? Hoy lo vemos casi rozándole los talones a otros que supuestamente ya son figuras y han venido trabajando durante mucho tiempo en el Estado. Es que hace mucho la parte humana, como yo al inicio del programa lo decía, él comunica con su forma de ser, transmite Deja la muy bien las comunicación redes. corporativa y demás, y maneja muy bien las redes. Lo he visto, yo aplaudo del señor Doom, que ha sido un señor, con todo lo que la palabra lleva, ha mantenido la calma, ¿no? porque no ha tenido que hablar mal de nadie, Ah, desprestigiar a otros para subir en las encuestas. Si por mí dependiera darle el puesto, señor Doom, lo tendría. Muchas gracias. Bueno, Gracias, solo un como honor. también recomendación, no se olvide de la clase popular, comúnmente entre comillas, transportistas, gremiales, porque ese sector sí lo necesita mucho, ¿no? No, por supuesto, y te diré que es uno de los sectores que más me apoya, el transporte público, el Ahorita transporte nos pesado. escuchan, nos están escuchando transportistas. Sí, los gremialistas, es mercados. increíble el apoyo que tenemos, campesinos, todos los movimientos populares, contra lo que toda la gente me decía, analistas políticos de gran experiencia me decían, Jaime, el capitalismo, la libertad, la propiedad privada no son ideas que la gente le gusta. Todo lo contrario, hemos descubierto que la gente de a pie en el fondo son personas que aman su propiedad privada, son pequeños capitalismos, lo llamamos el capitalismo popular y lo dicen sin miedo, y por primera vez se han escuchado ideas muy contrarias a lo que hemos estado escuchando y seguimos escuchando con el movimiento al socialismo, con ese modelo económico, social, comunitario, productivo, ¿no es cierto? De que el individuo no es importante, es el Estado. Todo eso había sido mentira. La gente es liberal y no lo sabe. Eso es lo que pasa. Ahí está. Jaime Duque es con mucho ñeque, ¿no? Como dicen, con mucha jayaya, más o menos, ¿no? ¿No ve? Bueno, nos vamos. Ya, Por haber conversado con usted, don Jaime. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias, un honor. Buenas tardes. Que tenga buenas tardes. Bueno, chicas, nosotros vamos a ir a una breve pausa con nuestros anunciadores. Hola, amigos. Tengo unos minutos más para que podamos hablar un poco en este live. Comentarles que esta burocracia pues es imparable en este país. Hemos tenido un problema en la Alcaldía del Alto, que la Alcaldía del Alto ha sido asediada por no sé qué son o quiénes son. No está la Alcaldía del Alto trabajando. El día de ayer, hoy día no están trabajando. Bueno, eso dilata algunos trámites que hay que hacer, pero bueno, es cuestión de que se pierden medio día o se pierde un día. Pero quiero garantizarles, mi candidatura voy a estar en esa papeleta, vamos a estar ahí, vamos a hacer gobierno. Gracias, queridos amigos, los voy a convocar para más tarde, para un par de entrevistas también. Les mando un fuerte abrazo, saludo liberal. Chao.